Señoras, señores, abrimos un nuevo curso de debate y, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración del Banco Santander. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, don Rafael Rodríguez, quien será presentado por el diputado de Izquierda Unida por Málaga en el Congreso de los Diputados, don Alberto Garzón. La tribuna es suya. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por estar presentes en esta intervención del consejero Rafael, Fali para los amigos. Muchas gracias a Fali por la oportunidad de poder compartir con él estos momentos y se implemente una pequeña reflexión aprovechando pues la oportunidad que se nos brinda estando todos y todas aquí presentes. Estamos sin duda viviendo un momento histórico, un momento en el que el tiempo histórico se ha lanzado en una velocidad vertiginosa y que en una semana ocurren cosas que en otro tiempo habían pasado en años. Una velocidad enorme, un momento en el que, como diría Marx, poéticamente, todo lo sólido se disuelve en el aire y en el que todas las estructuras que hemos conocido, incluso desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la forma en la que pensamos la sociedad, están viéndose cambiar de una forma también enormemente rápida. Ese todo lo sólido se disuelve en el aire creo que es una representación de lo que está sucediendo cuando vemos a nuestro alrededor una crisis que ya no es ni de lejos solo económica, sino que es también institucional, por lo tanto afecta a las organizaciones políticas, afecta a los sindicatos, afecta a la administración pública en general y en ese clima cualquier cosa prácticamente es posible. En este sentido, se ha abierto también la oportunidad de transformar la sociedad. Para nosotros, una formación como Izquierda Unida, en la que sería ocioso recordar el origen y recordar las motivaciones fundamentales que dieron lugar a crear e iniciar un proyecto como el de Izquierda Unida en 1986, una oportunidad histórica de este calibre es necesariamente un reto. Es un reto para Izquierda Unida este momento histórico porque viene, por una parte, a demostrar que teníamos razón en nuestros postulados, en los que dieron origen a Izquierda Unida, pero teníamos razón en nuestras denuncias de lo que estaba funcionando mal tanto en la política como en la economía. Sin embargo, ese reto no está exento de riesgos para el conjunto de la sociedad y por eso hace falta tener muy presente que hace falta ser audaces, sin ser temerosos, como a menudo suele citar el compañero Antonio Maillo, nuestro coordinador, pero que esa necesidad de audacia es la que nos va a permitir afrontar el reto desde nuestra coherencia política, coherencia ideológica desde el punto de vista de Izquierda Unida. Es, sin duda, un momento de emergencia social. Nada más que hay que salir a la calle para comprobar cómo la crisis económica está golpeando muy duramente, incluso 6 años después, todavía más, ya no solo por la cuestión de la propia crisis económica, sino también por la gestión de la crisis económica desde postulados neoliberales, desde postulados claramente que nos están llevando a un escenario de regresión social, de incremento de las desigualdades. Ese momento de emergencia social es el que es la otra cara de la moneda del de la oportunidad política. Por eso esa oportunidad política para Izquierda Unida es también la solución a ese momento de emergencia social. En este sentido, el papel de Izquierda Unida siempre va a estar con el origen de Izquierda Unida, con las preocupaciones que tiene la gente, con las preocupaciones que tienen las familias que no llegan a fin de mes o que ni siquiera ya tienen ingresos para poder siquiera intentarlo. Y ese escenario de emergencia social es el que Izquierda Unida en todos los aspectos, también en el institucional, está focalizando su atención, como la labor de Izquierda Unida en las diferentes consejerías de las que forma parte la Junta de Andalucía ha venido recalcando. Nosotros somos una fuerza rupturista. Somos una fuerza rupturista con el sistema político actual, con el sistema económico actual. Y esto no hay que tener ningún miedo en decirlo. No hay que tener ningún miedo en decirlo precisamente cuando se demuestra que ese sistema político y ese sistema económico son los responsables de que nos encontremos como nos encontramos. Como nos encontramos, ese escenario de regresión social para la mayoría de la población, que también es, sin duda, un paralelo con el enriquecimiento que sigue teniendo una minoría de la población, esas grandes fortunas, esas grandes empresas que no están vinculadas a las necesidades ni del territorio andaluz, ni de la ciudadanía andaluza. Nosotros, en nuestro ADN, tenemos
la filosofía de querer emancipar la política de la economía. Nosotros queremos democratizar la economía y no mercantilizar la política. En este momento de encrucijada en el que la salida a la crisis pasa por seguir mercantilizando la política, seguir haciendo privado el espacio público, nosotros somos un contrapoder que se enfrenta a ese proyecto con un proyecto antagónico, con un proyecto alternativo. Y ese es el proyecto que llevamos en todos los espacios en los que nos movemos, que no son pocos. Son la calle, son los espacios sindicales, el ámbito del trabajo, son los espacios familiares, son los espacios públicos y son también las instancias institucionales como en las que estamos presentes en la Junta de Andalucía, sin duda, sin abandonar nunca esos principios y esos valores. Y pienso que tenemos que recordar que en este momento histórico de grandes retos, en el que una nueva cultura política está emergiendo, una nueva cultura política que significa sencillamente que la gente está viendo la política y la economía con unas gafas diferentes a las que las veía hace décadas, nosotros somos parcialmente responsables desde Izquierda Unida de haber puesto y de que esté emergiendo esta nueva cultura política. Un ejemplo, hace ya muchos años, décadas realmente, en el que Izquierda Unida, en los municipios en los que pudo conseguirlo y los que lo pudo poner en marcha, inició proyectos de presupuestos participativos, entendiendo que lo público es un asunto de todos y no solo de los cargos públicos, y de esa forma puso en marcha dispositivos que han permitido a la ciudadanía poder tener incidencia, cuando no directamente diseñar ellos mismos los presupuestos municipales o los presupuestos de aquellas instancias en las que nosotros hemos tenido capacidad de gestión. Eso ha inculcado, ha permitido que la ciudadanía poco a poco vaya interiorizando que lo público es algo que necesariamente está vinculado a la participación. Y, sin embargo, años después, esa visión que entonces era marginal, que prácticamente nos llamaban locos por querer pretender que la ciudadanía pudiese decidir los asuntos que le afectaban necesariamente a través de los presupuestos, ahora es de sentido común que lo público sea participación de todos y de todas. Esa acción que nosotros hacemos desde hace muchos años en las instituciones tiene, al final, siempre un ejercicio de siembra que, tarde o temprano, da sus efectos, da sus resultados, y es lo que creo que estamos viendo sin ningún problema. La labor de las diferentes consejerías de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía están siempre subordinadas al proyecto político de Izquierda Unida, siempre subordinadas al proyecto político de Izquierda Unida, cuya filosofía política planteaba anteriormente, con ese proyecto de Izquierda Unida de transformación social. Nosotros estamos en las instituciones para transformar la sociedad. Estar en las instituciones no es un fin en sí mismo de ninguna de las formas. Está siempre subordinado a nuestro proyecto político, que es nítido, que es claro, que tiene sus orígenes en 1986 y cuya tradición es todavía anterior, y por eso todos los militantes y todas las personas adscritas a este proyecto político de Izquierda Unida encaminamos este momento histórico con una mochila importante, y es con toda nuestra experiencia en la gestión de las administraciones públicas, con toda nuestra experiencia en la lucha en la calle, en la lucha en las huelgas generales, en la lucha parando los desahucios, tanto de forma, como podríamos decir, de desobediencia civil en la calle, como de forma legal, como se ha demostrado también en la Junta de Andalucía. En esos compromisos, en esa lucha, en ese proyecto político, todas las personas de Izquierda Unida estamos comprometidos, y con esa mochila, con esa experiencia, todo está a disposición de un proyecto de transformación social para impedir que en los años venideros no reconozcamos el país en el que vivimos, para impedir que en los años venideros las siguientes generaciones no estén carentes de un sistema público de pensiones, no estén carentes del acceso a la sanidad pública, a la educación pública, a los servicios más básicos o a la dignidad en el empleo, para impedir que el proyecto neoliberal se consolide, nosotros estaremos en todos los espacios en los que haga falta, y creo que la labor de la Junta de Andalucía, en la labor que corresponde a las consejerías y compañeros y compañeras de Izquierda Unida, estará siempre encaminada, sin duda, a pensar en la gente y no en la puro entramado burocrático o el puro aspecto legal, sino mucho más allá, que son lo que verdaderamente, a nuestro juicio, le preocupa a la gente. Sin más, Fali, muchísimas gracias.
Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecerles, como siempre, su presencia en esta hora un poco temprana y en este inicio de esta semana. Y agradecer también a Fórum el que nos permita de manera continua espacios de reflexión y espacios de puesta en común de opiniones, de propuestas para mejorar nuestro espacio, el espacio público en el que trabajamos, el espacio público en el que desarrollamos nuestra actividad. También, lógicamente, gracias a Alberto por su exposición, por estar aquí, por acompañarnos y por sus palabras que orientan y que enmarcan la actuación y la acción política que Izquierda Unida viene realizando desde hace muchos años. Yo quiero, si me permiten, comenzar mi intervención contextualizando la gestión que podemos desarrollar en el marco de la consejería, contextualizándolo en un contexto en el que celebramos prácticamente 2 años desde la constitución del Gobierno de coalición. En mayo de 2012 se constituyó el actual Gobierno, que iniciaba un nuevo tiempo político en Andalucía. Un nuevo tiempo que venía marcado por la principal novedad de que por primera vez en la historia política e institucional de nuestra tierra se abría paso un gobierno de coalición propiamente dicho y por primera vez Izquierda Unida tenía responsabilidades directas de gobierno en la Junta de Andalucía. Esta es la principal novedad del tiempo político nuevo que se abre en mayo de 2012 con la constitución del actual Gobierno. Y tengo que decir que decidimos formar parte del Gobierno, Izquierda Unida decidió formar parte del Gobierno en el marco de un debate profundo en el conjunto de la organización, poniendo en marcha un procedimiento democrático, absolutamente democrático y participativo para tomar la decisión final. Y cuando decidimos formar parte en el Gobierno, éramos conscientes, en primer lugar, que lo hacíamos en medio de una tormenta perfecta, en un contexto de restricciones económicas, en un contexto de ofensiva neoliberal sin precedentes en el conjunto de Europa, en un contexto de empuje de la derecha política y de la derecha económica sin precedentes en España, y en un contexto de dificultades evidentes para disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las injusticias que en Andalucía veíamos y padecíamos. Y adoptamos la decisión también, en el marco, siendo conscientes de que lo hacíamos en el marco de una determinada correlación de fuerzas. De las urnas había surgido un determinado escenario político en el que Izquierda Unida tenía la presencia y la fortaleza que los ciudadanos decidieron concederla en las urnas. Y esa correlación de fuerzas era y es un escenario evidente en el cual desarrollar y poner en marcha las iniciativas de gobierno. Y lo hicimos también siendo plenamente conscientes que abríamos paso a un gobierno de resistencia. Y a un gobierno de resistencia que tuviera como principales objetivos o como principales elementos para articular las prioridades de la acción política, frenar el vendaval privatizador que al calor de los lobbies económicos y financieros europeos y de la mayoría política y sociológica de la derecha se estaba abriendo paso en Europa, se estaba impulsando e imponiendo en España, no solo en el Gobierno central, sino en el conjunto de instituciones gobernadas por la derecha. Y lo hacíamos en el convencimiento de que ese Gobierno tenía que garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en Andalucía, porque el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en nuestra tierra es la garantía de que los que menos tienen pueden disfrutar de determinados derechos que como ciudadanos siempre deben tener. Esos servicios públicos de educación, de sanidad,
son instrumentos fundamentales para la igualdad, son instrumentos fundamentales para la cohesión y son resultados de conquistas históricas del movimiento obrero, de conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras para hacer de esta sociedad una sociedad más habitable. Por lo tanto, asumíamos la responsabilidad de gobernar siendo conscientes o aspirando a que ese nuevo gobierno de coalición garantizara el funcionamiento de los servicios públicos, siendo públicos. Y también en la confianza de que ese gobierno abriera paso a nuevas políticas que atendieran las necesidades de los más débiles, que atendieran las necesidades de las víctimas de la crisis, de los que y de las que, sin haberlas provocado, sufrían en sus carnes los zarpazos de la crisis y de la gestión neoliberal que de la crisis se estaba realizando. Y también formábamos o abríamos paso a un gobierno de coalición en el objetivo fundamental de que ese gobierno tenía que ser un punto y aparte de lo que la práctica política había generado en los últimos años en Andalucía. Es decir, tenía que ser un gobierno que garantizara el uso transparente, el uso pulcro, el uso absolutamente decente de los recursos públicos de Andalucía. Por lo tanto, un gobierno que alejara a Andalucía de los escenarios de corrupción que en los últimos años se había desempeñado, se había desenvuelto. Estas eran algunas líneas. No he querido ni pretendo establecer mi intervención exclusivamente sobre este aspecto, pero sí creo importante, ahora que se celebran los 2 años de este nuevo tiempo político que empezó en Andalucía con este gobierno de coalición, marcar los objetivos que nos planteábamos, posteriormente, sin problemas, todas las preguntas las atiendo, incluso la que usted con toda seguridad va a hacer. Decía que nos planteábamos una serie de objetivos y yo creo que es importante también valorar y saber si 2 años después hemos cubierto esos objetivos, desde el Gobierno y desde la visión que desde el Gobierno este consejero tiene. Yo creo, sinceramente, que hoy, 2 años después, hemos cumplido razonablemente los objetivos marcados. A pesar de contar con 4.000 millones de euros menos en los presupuestos públicos de la Junta de Andalucía y a pesar de sufrir el cerco y la asfixia permanente del Gobierno del Partido Popular, podemos decir que en Andalucía hemos mantenido el funcionamiento aceptable de los servicios públicos, en educación, sanidad, dependencia, funcionamiento aceptable en sí mismo y funcionamiento aceptable cuando lo comparamos con la gestión en otras comunidades autónomas de nuestro entorno donde gobierna el Partido Popular. Creo que además lo hemos hecho sin privatizar y sin cerrar ninguna empresa pública. Lo hemos hecho garantizando el mantenimiento del máximo empleo público posible en Andalucía y se han puesto los instrumentos para que escándalos como los ERES o como los cursos de formación nunca más vuelvan a producirse en nuestra tierra, poniendo en marcha una regulación expresa y precisa de las transferencias de financiación, de los controles internos y externos, de los controles a posteriori y previos. Hemos puesto en marcha una ley de formación profesional que garantiza que los cazasubvenciones y los alibabás que rondaban los fondos públicos no puedan seguir en los aledaños de los fondos públicos en el futuro para gestionar cursos de formación. Y, por lo tanto, desde estas perspectivas, creo sinceramente que los objetivos que nos marcábamos como Gobierno, razonablemente, lo hemos cumplido. Pero, además, Izquierda Unida asumía 3 carteras importantes en el Gobierno. 3 carteras, 3 responsabilidades en un Gobierno que, después del Gobierno de España, es la institución política más importante de este país. Y lo hacíamos, desde mi punto de vista, lo he dicho en alguna otra ocasión,
siendo conscientes que teníamos que superar 3 aduanas imprescindibles como gestores de Izquierda Unida, o como políticos de Izquierda Unida, o como consejeros de Izquierda Unida en el Gobierno. La primera es que debíamos demostrar que Izquierda Unida, gobernando una institución tan importante como Andalucía, era solvente en su gestión, era capaz de gobernar resolviendo los problemas de la gente, era capaz de gobernar resolviendo y dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, gestionando adecuadamente los recursos públicos. El segundo reto es que ese objetivo teníamos que hacerlo con métodos diferentes, con prácticas diferentes, desde el diálogo, desde la participación, desde la transparencia. Y el tercer reto es que todo eso teníamos que hacerlo con políticas diferentes, con prioridades diferentes, con objetivos diferentes. También creo, amigos y amigas, sinceramente, que hoy, en estos 2 años de Gobierno, las 3 consejerías hemos superado razonablemente esos retos. Y a título de ejemplo, quiero decir que la Consejería de Fomento y Vivienda, que su consejera está aquí, agradezco como siempre su presencia, ha puesto en marcha iniciativas tan importantes para atender los problemas de la gente de manera tan directa como la Ley de la Función Social de la Vivienda, ha puesto en marcha iniciativas tan importantes como la viabilidad de los metros públicos de Andalucía, desinstalando minas que amenazaban su viabilidad, ahorrando recursos públicos, garantizando la viabilidad futura de estas infraestructuras. Ha puesto en marcha una apuesta decidida por la vivienda como derecho público, como derecho humano, y por la rehabilitación que se articulará en el Plan Andaluz de la Vivienda. Ha puesto en marcha una ley de movilidad sostenible, ha racionalizado las estructuras directivas de sus centros y de sus empresas públicas. Por lo tanto, ha superado también absolutamente con creces los retos que nos planteábamos y es un ejemplo de gobierno pensando en la gente, en los que más los necesita y en un modelo de transporte público, en un modelo sostenible, en un modelo viable, ecológicamente eficiente. En la Consejería de Relaciones Institucionales hemos hecho una gestión importante, fundamental. Está el consejero y vicepresidente, también agradezco, lógicamente, su presencia. Impulsando la Ley de Participación Ciudadana más valiente de toda España, haciendo posible, en el marco de la correlación de fuerzas existentes, los criterios de participación, de implicación de la ciudadanía y de protagonismo de la ciudadanía en la gestión política. Se ha impulsado el decreto de la defensa del consumidor hipotecario, poniendo la legislación del lado del consumidor. O ha impulsado los suministros vitales mínimos, o la defensa del municipalismo, o la ley de la memoria histórica. Por lo tanto, gobernando, pensando en la gente, en sus necesidades, en sus inquietudes. Y en turismo y comercio, pues también hemos impulsado una política decidida, activa, en el marco de nuestra responsabilidad de los 2 sectores, de turismo y de comercio. En la última comparecencia que tuve ocasión de compartir con todos ustedes, tuve la oportunidad de expresar de manera más detallada toda la política global de la Consejería. Hoy me voy a centrar fundamentalmente en un instrumento esencial que estamos impulsando para el futuro, que es el Plan General de Turismo Sostenible. Pero antes de entrar en su exposición, permítame que les diga que cuando asumimos la responsabilidad de la Consejería de Turismo, el escenario en el que nos encontramos en el año 2012 es que Andalucía perdía prácticamente un 3% de pernoctaciones, más que la media nacional. Y el escenario que nos encontramos es que de ese 3% que perdía, las pernoctaciones nacionales descendían un 8%.
asumimos esta consejería en medio de una crisis y seguimos gestionando esta consejería en medio de una crisis. Pues bien, en medio de una crisis tremenda de consumo que afecta a una actividad económica y productiva tan importante como el turismo, si hay una actividad que dependa del consumo, el turismo es una de ellas. El año 2013 conseguimos que Andalucía experimentara el mejor verano turístico de su historia, en medio de la crisis económica brutal en España y en nuestro entorno. Y en medio de esa crisis estamos consiguiendo que los primeros meses del año 2014 sean los meses mejores de la historia turística de Andalucía, no ya el verano, de enero a agosto, a julio, que son los datos cerrados. Más de 10,2 millones de viajeros han visitado Andalucía, un 4,4% más que el año pasado. Cerca de 32 millones de pernoctaciones, un 5,1% más que el año pasado. Andalucía lidera el crecimiento turístico de España en cualquiera de los indicadores que ustedes consideren oportunos. Lidera el crecimiento de la actividad aeroportuaria de España, según los datos de AENA, junto con Canarias. Lidera el crecimiento de los turistas internacionales de España, según Frontur. Del gasto de los turistas internacionales en España, según Egatur. Lidera el crecimiento de los viajes de los propios nacionales, según Familitur. Estamos utilizando siempre estadísticas oficiales del Gobierno de España. Eso es una realidad hoy en día. Y esa realidad pone de manifiesto que estamos haciendo las cosas bien. Que están haciendo las cosas bien todos los operadores públicos y privados que intervenimos en el mercado turístico de Andalucía. Pero significa también que estamos haciendo las cosas razonablemente bien desde la Consejería de Turismo y Comercio. Todos los indicadores son positivos, incluso el empleo turístico, o el empleo hotelero, perdón, que el año pasado disminuyó de manera absolutamente incomprensible, porque todos los indicadores también eran positivos, pero este año está creciendo por encima del 3%. Es cierto que está creciendo con un empleo precario, con un empleo a tiempo parcial, con un empleo que no es de la calidad que esta consejería demanda y por la que esta consejería trabaja. Pero también es cierto que, en términos absolutos, el crecimiento de cerca de un 4% del empleo hotelero es una buena señal. Pero hay indicadores que no recogen, o mejor dicho, la realidad turística no la recogen siempre los indicadores. Porque de estos datos, que son positivos, también tenemos que extraer necesidades para el futuro. Andalucía tiene que aprovechar los buenos datos turísticos para mejorar, para tener más cuotas de mercado, para ser capaces de generar nuevos productos turísticos, para ser más atractiva a todos los mercados emisores, para conseguir eso que dijimos al principio de la legislatura, que era convertir a Andalucía en el mejor destino turístico del sur de Europa. Y uno de esos indicadores, uno de esos elementos que no recogen los indicadores, es qué hacemos con el territorio y con sus recursos. Por esta razón nos propusimos poner en marcha el Plan General de Turismo Sostenible, que estableciera unas directrices claras a medio y largo plazo sobre cómo queríamos que fuese el futuro del desarrollo turístico sostenible de Andalucía. Hay que decir que la elaboración de este Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020 se ha articulado sobre dos pilares fundamentales que se desparraman por toda la actividad de la consejería: la participación, la transparencia y el diálogo con todos los agentes turísticos, con todos los que tenían y tienen algo que aportar. Por cierto, todavía pueden aportar porque están en exposición pública. Y la intención no era otra que definir entre todos y todas un concepto de sostenibilidad que fuera aplicable, que fuera real y que fuera funcional. Tengo que decir también que este Plan General de Turismo Sostenible surge
del Pacto Andaluz por el Turismo. Este Pacto Andaluz por el Turismo fue el primer acuerdo social de esta legislatura, con sindicatos y con empresarios. Y quiero decir que al día de hoy es el único acuerdo que sigue vivo y que se sigue ejecutando. Y si ustedes ven y analizan cualquier actividad en materia de turismo del Gobierno de Andalucía, todo ello tiene su anclaje en las líneas estratégicas, en las prioridades que venían marcadas en el Pacto Andaluz por el Turismo. Y allí se decía que era importante una planificación de la actividad turística de Andalucía desde un criterio de sostenibilidad integral, entendiendo la sostenibilidad no como el resultado de unas actuaciones concretas, sino como una forma diferente de gestionar todos los procesos que rigen la actividad turística. Esto ya supone un importante cambio de enfoque, puesto que hasta el momento la sostenibilidad se planteaba en los planes como una meta a alcanzar. Tras el desarrollo de unas acciones propuestas, la idea que proponemos cambia radicalmente el concepto, toda vez que plantea la sostenibilidad como la esencia que impregna de principio a fin el proceso productivo de los servicios turísticos, donde se priorice el respeto por el entorno donde se desarrollan y por las personas que lo impulsan. Los principios que proponen esta renovación o redefinición de la sostenibilidad quedan definidas en torno a 6 procesos, en torno a 6 estrategias. La primera, la generación de un proceso de producción de servicios turísticos que debe ser eficiente y equitativo. Es un aspecto esencial para el futuro de la actividad turística la viabilidad de los productos turísticos. Por tanto, este modelo debe fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico de Andalucía, procurando su rentabilidad y su competitividad. Pero este desarrollo debe corresponderse con un reparto equitativo de las rentas generadas, a través de la generación de empleo estable, que fomente la cualificación del trabajador, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una remuneración acorde con el crecimiento y los ingresos generados en el sector. Una segunda línea estratégica es promover un proceso de defensa de los valores locales. Cada territorio posee unos valores culturales, naturales, paisajísticos, históricos, y estos valores constituyen el principal recurso de un destino y lo que le confiere su singularidad. Son la materia prima a partir del cual se pueden crear los productos turísticos. Es por ello que en este proceso se deben utilizar los recursos sin degradarlos o consumirlos totalmente, procurando su puesta en valor, su protección y su regeneración. Articular la promoción y los productos turísticos sobre la base de la población local, sobre la base de los usos consolidados. Andalucía no puede ser escenario, el modelo turístico por el que trabajamos, de experiencias como el Algarrobico, como lo que se pretendía hacer en Valdevaqueros o como lo que se quiere hacer en el litoral mediterráneo con las prospecciones de gas o de petróleo. La tercera línea estratégica, entender la sostenibilidad también como un proceso de cohesión territorial. La actividad turística debe contribuir a un desarrollo equilibrado y complementario de los diferentes territorios de Andalucía, dinamizando aquellas zonas con una menor actividad, así como recualificando y ordenando el desarrollo de aquellas más consolidadas o emergentes. El turismo tiene que ser también un factor de desarrollo local, un factor de vertebración territorial de Andalucía y un factor de cohesión social y territorial de nuestra tierra. La cuarta línea estratégica, desarrollar la actividad turística bajo un proceso continuo de innovación para la calidad y la excelencia. Andalucía, que hemos dicho anteriormente, disfruta de un prestigio muy importante en los mercados turísticos emisores, tiene que consolidar ese espacio sobre la base de la calidad y sobre la base de la excelencia. No podemos aspirar a consolidar nuestro espacio
degradando las condiciones laborales o tirando por los suelos los precios. Tenemos que defender precisamente nuestro lugar, ganar más cuota de mercado sobre la base de la diferenciación, de la calidad y de la excelencia. La quinta línea estratégica, articular un proceso social de apropiación de la actividad turística por parte de la ciudadanía. Partimos de la idea de que la articulación de un destino supone un acto de voluntad social. Resulta muy complejo desarrollar un destino si no se cuenta con la implicación de sus residentes. Sin duda, uno de los mayores activos que puede tener un destino es Andalucía, son sus ciudadanos, sus gentes. Su contribución hace que el turista se sienta integrado y comparta sus tradiciones y formas de vida de manera permanente, incrementando su satisfacción y garantizando su fidelidad. La sexta línea se refiere a que todos estos principios han de desarrollarse desde un proceso de gobernanza basado en la transparencia, la participación igualitaria desde una perspectiva de género y la codecisión. Hemos de partir de la premisa de impulsar proyectos y actuaciones desde la consideración de los posibles actores de las que dependan, para que decidan, aporten, gestionen y respondan conjuntamente de las acciones emprendidas, atendiendo especialmente la brecha de género. Estos 6 principios que acabo de exponer son los que constituyen la estructura vertebral del Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020, que todavía, como les decía, ustedes pueden mejorar y enriquecer en la exposición pública en la que se encuentra. Todo este entramado se estructurará en 30 programas de actuación que recoge el plan. Estos programas, a su vez, se agrupan en 8 líneas estratégicas con su correspondiente dotación presupuestaria. Voy a enumerar brevemente estas líneas para ir finalizando mi intervención. La primera es el apoyo al tejido empresarial turístico para la creación de productos turísticos. Para ello contemplamos una dotación presupuestaria aproximadamente de 59 millones de euros. En esta línea vinculamos claramente la creación de productos como responsabilidad directa del empresariado. La Consejería asume también su responsabilidad y ese ejercicio de responsabilidad le lleva a apoyar o le llevará a apoyar a aquellos que apuesten por la creación de productos adaptados a las nuevas necesidades de la demanda turística actual y la complementariedad entre productos y la cooperación entre empresas, incentivando para ello la creación de clubes de productos. La segunda línea es apoyar y apostar por la estabilidad y la calidad en el empleo. Esta es una línea transversal de todo el Plan General de Turismo Sostenible y de toda la actividad de la Consejería. Pero además de esa transversal, hay una actuación específica para la cual aportamos en torno a 11 millones de euros de cara a incentivar dentro de nuestra responsabilidad y de nuestras competencias la formación, la estabilidad y la calidad en el empleo. La tercera línea se refiere a la gestión de la estacionalidad turística, uno de los grandes retos del futuro. El 50% de las plazas hoteleras del litoral de Andalucía están cerradas 6 meses al año. Y Andalucía no se puede permitir el lujo de tener su planta hotelera, una parte importante, la mitad de su planta hotelera del litoral cerrado durante 6 meses al año, porque tenemos un clima benigno, porque tenemos una oferta turística absolutamente competitiva y competidora, porque tenemos segmentos turísticos de otoño y de primavera, y porque cuando cierra un hotel, no solo cierra el hotel, cierra todo su entorno. Por ello, para esta línea, ponemos en marcha o tenemos prevista una dotación presupuestaria superior a los 27 millones de euros. La cuarta línea es el refuerzo y el posicionamiento en los mercados turísticos emisores de la marca Andalucía. Para este objetivo, consignamos en torno a los 110 millones de euros. Es fundamental que una marca esté presente en los mercados emisores, sea conocida, sea valorada, renueve su imagen, renueve su presencia, capte nuevos recursos, capte desde la complicidad nuevos actores turísticos en estos mercados
emisores, que apueste para ello por las tecnologías en la promoción y la comercialización de productos. Un objetivo, lógicamente, fundamental de una consejería de turismo como la que tengo el honor y la responsabilidad de coordinar. La quinta línea se refiere a fomentar la innovación y la competitividad turística. Para ello destinamos 82 millones de euros. No entendemos esa competitividad si no es a través de la innovación y de la calidad de los servicios turísticos. Es, por lo tanto, una línea también importante que ya desde ahora, desde prácticamente el minuto cero, estamos impulsando y estamos desarrollando. La sexta línea se refiere a hacer de Andalucía un destino reconocido de excelencia. Para ello destinamos 51 millones de euros. Andalucía debe desarrollar un modelo turístico, como decía anteriormente, cuya aspiración sea la búsqueda permanente de la excelencia. Por ello, en esta línea se va a impulsar la calidad integral de los destinos andaluces, a través de la formación como factor clave, de la profesionalización del sector, de la accesibilidad global, un elemento muy importante que se articulará en el Plan de Calidad Turística, la lucha contra la clandestinidad y el apoyo a la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras turísticas. La séptima línea se refiere a impulsar el desarrollo de los diferentes segmentos turísticos y su complementariedad. Para ello destinamos 77,4 millones de euros. Está dedicado a esta línea fundamentalmente a desarrollar segmentos específicos, los cuales requieren infraestructura y servicios concretos y también fomentar la creación de productos complementarios. Aquí cobran especial relevancia segmentos como el gastronómico, con la marca desarrollada por esta consejería Andalucía Paisaje con Sabor, el turismo industrial, feria y congresos, cruceros, todos los segmentos que pusimos de manifiesto como prioritarios en la conferencia estratégica celebrada en Torremolinos en noviembre del año 2012. La última de estas líneas se refiere a dinamizar la cooperación del sector turístico andaluz. Es una línea que presupuestariamente es la que menos peso tiene, en torno a 3 millones de euros, pero que tiene una gran importancia estratégica, ya que el resultado, el logro de los objetivos desarrollados por esta línea es fundamental y su eficiencia puede ser máxima si la medimos en términos, como decía, de esfuerzo inversor realizado y los beneficios que puede generar. Básicamente consiste en trabajar internamente y con los actores del sector para adecuar todos los instrumentos de planificación, para garantizar una mayor colaboración público-público y público-privada para multiplicar los resultados. En total estamos hablando de una aportación de 420 millones de euros, aportación exclusivamente de los ingresos propios de la comunidad. Esta aportación esperamos incrementarla de entre 200 y 300 millones con aportaciones de fondos europeos en el actual marco comunitario de apoyo, una vez que se articulen las diferentes líneas de actuación aquí en Andalucía, y también queremos implementarla con la aportación privada, sobre todo en el marco de la promoción turística, que es un objetivo sobre el cual estamos trabajando y sobre el cual estoy convencido obtendremos resultados positivos en el futuro. Por lo tanto, esta es la síntesis de los objetivos del Plan General de Turismo Sostenible, las líneas básicas sobre las cuales se articula, las partidas presupuestarias que se contemplan en el mismo, financiadas íntegramente por los presupuestos, por los ingresos propios de la comunidad, más los 200 o 300 millones pendientes de articular de fondos europeos, los cuales nos posibilitará tener instrumentos efectivos y reales para seguir mejorando nuestra competitividad, para seguir aumentando nuestro liderazgo, para seguir ganando cuota de mercado y para seguir trabajando en un sector estratégico de nuestra economía, como es el turismo, que aporta más de 16.400 millones de euros al Producto Interior Bruto de Andalucía, en torno al 13% del total del PIB y en torno al 12% del total de los empleos que se generan en Andalucía. Por lo tanto, somos conscientes de la importancia del turismo y, como somos conscientes de esa importancia, es por lo que hemos puesto en marcha todos estos elementos, todos estos instrumentos y todos estos planes. Espero no haberles aburrido demasiado. Ya saben que decía alguien
que, si no les puedo convencer, al menos puedo intentar confundirlos. Yo espero que les haya convencido más que confundido. Y, en cualquier caso, como siempre, en las preguntas estoy a su disposición para aclarar cualquier tema que consideren oportuno. Muchas gracias. Gracias, consejero. Por cierto, un inicio de conferencia, de ponencia muy político, ¿no, consejero? Somos políticos. No sé si es por la cita electorales, que, bueno, parece que se pueden acercar, algunas sí, algunas no, no sé. No. Nosotros estamos en el Gobierno haciendo política y estamos en el Gobierno para que el Gobierno de Andalucía sea cada vez un referente de políticas diferentes en el conjunto del país y, por lo tanto, los consejeros, todas las personas de Izquierda Unida, yo creo que todas las personas, aunque no lo digan, son personas que realizan una actividad política y yo creo que es importante, cuando tenemos 2 años de Gobierno, poner de manifiesto lo que Izquierda Unida ha contribuido al nuevo tiempo político en Andalucía. Me parece que es positivo que este Gobierno, no otros, sean protagonistas de decisiones que yo creo que son importantes para el conjunto de Andalucía. ¿Teme usted que esa contribución a lo mejor se la apropien otros? No, no es ese el nivel de preocupación. Nosotros estamos gobernando para que los andaluces sientan la diferencia y valoren la diferencia. Y estamos gobernando para poner en práctica políticas que respondan a los problemas y a las necesidades directos de los andaluces, sobre todo de aquellos que más sufren, que en peor condiciones están. Ese es nuestro objetivo. Para ese objetivo estamos en el Gobierno, para ese objetivo trabajamos políticamente y para ese objetivo aspiramos a ser mayoría. Por lo tanto, eso es lo que nos preocupa. En su momento cada uno tendrá que exponer sus méritos y sus actuaciones, pero en este momento lo que nos preocupa es gobernar para resolver los problemas de la gente, los problemas de los andaluces, y que los andaluces vean siempre a Izquierda Unida en el campo de las soluciones, vean siempre a Izquierda Unida en el campo de las propuestas y vean siempre a Izquierda Unida en el campo de la solvencia, para gestionar los recursos públicos y hacerlo no solo con inteligencia, no solo con buenos resultados, sino con transparencia, con honestidad y con decencia. Siempre que hemos estado en alguno de los foros, me ha llamado muchísimo la atención en sus conferencias, en sus ponencias, la cantidad de planes que tiene su consejería. Planes que algunos parece ser que se están retrasando por lo que es la propia dinámica burocrática. Era algo de lo que usted se quejaba. No sé a qué ritmo vamos. Me gustaría que me lo contara, que nos lo contara a todos, por supuesto. Si realmente cree que le va a dar tiempo a que salga finalmente todas esas líneas, planes, etcétera, que tiene programadas en su consejería. Y bueno, un poquito que hiciera balance en este sentido. Bien, pues decir eso, le agradezco que me haga la pregunta. Una de las cosas que cuando uno tiene la responsabilidad de entrar en el Gobierno, lo que más una de las cosas que me llama la atención es que la tramitación administrativa es excesivamente lenta. Es excesivamente lenta. Es cierto que la tramitación administrativa tiene que garantizar principios de legalidad, principios de certeza, de seguridad, pero la tramitación administrativa de las decisiones es demasiado lenta. No obstante, hemos puesto en marcha un proceso muy intenso de planificación. Este proceso intenso de planificación lo hemos hecho contando con los recursos propios, con el personal de la consejería. En la consejería hay funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras públicas de una inmensa capacidad, de una inmensa inteligencia y que aportan, en el momento en que se le da la oportunidad, toda esa inteligencia y toda esa capacidad al servicio de las políticas de Andalucía. Por lo tanto, quiero decir esto porque si hubiéramos sacado a asesoramiento externo, a consultoría externa a los planes, posiblemente hubiéramos tardado menos en su tramitación o en su redacción, pero hubieran sido planes que no hubieran tenido la misma encarnadura que están teniendo y que van a tener los planes que hemos hecho. Cuando se gobierna y se planifica contando con la gente,
desde la participación, desde el diálogo, se tarda más en llegar, pero se llega mucho más lejos. O dicho también de otra forma, también no garantizamos que acertemos siempre, pero al menos garantizamos que no equivocamos menos. Y hemos querido, como una práctica también importante de marca de Izquierda Unida, que todos estos planes surjan de la participación y del diálogo. Miles de personas han participado en los planes, tanto en reuniones presenciales como online. Y, bueno, me decía el Estadio, en este momento están ya redactados todos los planes, por lo tanto, todos están en tramitación administrativa. El Plan General de Turismo Sostenible es el que va un poco más lento, que está en este momento en información pública. Por lo tanto, esperamos que el Plan General de Turismo Sostenible, en diciembre o enero, pueda aprobarlo el Consejo de Gobierno. El Plan de Turismo Interior está elaborado y ha pasado ya prácticamente todos los informes. Yo espero que se apruebe en este trimestre. El Plan de Calidad Turística también se aprobará en este trimestre. El Plan Director de Ferias y Congresos, igualmente. El Plan de Reactivación Comercial, por hablar de otro ámbito de la Consejería, también se aprobará en este trimestre. Se me olvidará alguno, pero prácticamente yo espero que en 2014 todos los planes estén ya aprobados y estén, por lo tanto, publicados en el BOJA, lo cual no quiere decir que no se estén ejecutando, porque todas las políticas que estamos impulsando en cualquier ámbito tienen su raíz en todos los planes que he dicho anteriormente. Por lo tanto, todos estos planes se están ejecutando ya, aunque yo espero que, para dar respuesta exacta a tu pregunta, antes de que finalice 2014, si no el 100%, todos, excepto el Plan General de Turismo Sostenible, estén ya publicados en BOJA. Desde la Delegación Territorial de Turismo y Comercio de Jaén le preguntan si en la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma del 2015, ¿qué objetivos o elementos son irrenunciables para Izquierda Unida? Bueno, yo no soy el más indicado para responder a esa pregunta. Por lo menos en materia de turismo. Bueno, en materia de turismo es la ejecución de los planes y es la ejecución de los proyectos que hemos planteado y que se están desarrollando. Esperemos que con la mayor dotación presupuestaria posible. Para la otra pregunta, hay interlocutores en esta sala con mucha más autoridad política para responderla. Pero, en fin, se han hecho públicos, el coordinador lo ha hecho público, cuáles son esas actuaciones y esos planteamientos, y, por lo tanto, a sus palabras me remito, ¿no? Estacionalidad es una de las mayores preocupaciones que se tiene en la Consejería y, de hecho, están desarrollando un plan estratégico contra la misma, contra esa estacionalidad. ¿Qué va a consistir en qué exactamente? ¿Y cómo se va a encarar un hecho que es evidente? El sol, la playa, etcétera, etcétera, tienen lo que tienen, el verano y el buen tiempo. Bueno, este plan contra la estacionalidad, que, hablando de planes, ese plan ya está aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado. Ese plan contra la estacionalidad tiene un objetivo fundamental, y es de aquí a 2020 reducir cada año 5 puntos la estacionalidad. Somos conscientes de que la estacionalidad es un problema estructural de la oferta turística del litoral, pero también somos conscientes de que es un problema que es necesario resolver, y resolver con realismo. Por eso hemos planteado un objetivo de cada 5 años disminuir 5 puntos, de tal manera que lleguemos a 2020 con un 20% aproximadamente de estacionalidad. Y para ello vamos a articular, este plan se va a articular a través de planes de choque bienales. El primer plan de choque lo vamos a presentar ahora en noviembre, una vez que lo veamos en la mesa por el turismo. Tendrá una vigencia 2015-2016, un presupuesto aproximado de 5 millones de euros públicos, que esperamos se complemente con aportaciones privadas. Y ese plan de choque tiene dos objetivos fundamentales. Bueno, va a tener dos objetivos fundamentales. Se articulará, como he dicho anteriormente, en noviembre, ¿no? Pero tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, es traer más turistas en primavera y en otoño a Andalucía. Y traer más turistas, más visitantes, en aquellos mercados que potencialmente son emisores, o en aquellos sectores que objetivamente pueden estar interesados. Entonces, ahí pues hay una actuación, yo creo que importante, en mercados emisores internacionales, en segmentos como puede ser turismo social europeo, como puede ser el inserso. Ese es un elemento importante. Y otro elemento importante es que abran más hoteles, porque decimos que el 50% de la planta hotelera está vacía, y es cierto, durante 6 meses al año, 5 meses, pero también no es menos cierto que el otro 50% está abierto.
Por lo tanto, desde la Consejería lo que queremos es incentivar al que abre y favorecer la actividad económica, la promoción, la captación de nuevos mercados del que apuesta por abrir el máximo tiempo posible. Por lo tanto, en esos dos vectores, traer más turistas e incentivar que los hoteles abran más tiempo, es en lo que se articulará el plan contra la estacionalidad, siendo conscientes de que no tenemos varitas mágicas. Somos gente de izquierda, gente con ilusión, con ganas, pero no magos. Por lo tanto, no tenemos varitas mágicas para resolver problemas estructurales, como puede ser el de la estacionalidad. Pero creo que hay buenas ideas. En ese ámbito estamos trabajando de manera muy permanente con todos los miembros de la Mesa por el Turismo, con la Confederación de Empresarios, con los sindicatos, con todos los agentes, recabando ideas, propuestas, y yo creo que entre todos haremos posible ir mejorando la gestión de la estacionalidad en Andalucía. Entre esas medidas, y preguntan por ellas, aminorar, por ejemplo, el IVA, el IBI o medidas similares. Si se están realizando, preguntan alguna de estas medidas. ¿Cuántos ayuntamientos están bonificando el IBI? Preguntan a hoteles. Y también, por otro lado, si deben cerrarse los hoteles en temporada baja, si no son rentables, es decir, la situación de villas. En fin, un poquito, aunque nos ha adelantado ya algo hace un minutito, pero sí un poco centrarnos a lo mejor en el IVA y en ese IBI y en ese tipo de medidas económicas también. Bueno, vamos a ver, eso son muchas preguntas en una. Sí, si quiere las separamos, no hay problema. El tema de fiscal, nosotros lo que se plantea en el plan contra la estacionalidad es fundamentalmente trabajar con ayuntamientos para que los hoteles que abran todo el año tengan ventajas fiscales, fundamentalmente vía IBI y vía IAE. Nos consta que ya hay ayuntamientos que están trabajando en esta dirección, no lo suficientes todavía, pero ya hay algunos ayuntamientos, creo que Marbella ya lo anunció en su momento. Me parece que es una buena línea, porque no debe tener el mismo tratamiento el empresario que apuesta por tener abierto su negocio todo el año que el que apuesta por cerrar su negocio y vivir, entre comillas, de las rentas obtenidas en temporada alta. Por lo tanto, es una línea. El IVA, ya hemos planteado en reiteradas ocasiones que no es de recibo que España tenga el IVA turístico más alto que cualquier competidor turístico de España. Que países con una situación económica mucho más delicada que España, como Grecia, tengan un IVA turístico más bajo. O de que países, ejemplos de la austeridad acérrima, como Alemania, tengan el IVA turístico más bajo, o que países competidores directos como España, como Francia o Portugal, tengan el IVA más bajo. Se lo hicimos llegar al Gobierno del Partido Popular, al Ministro de Hacienda, no como propuesta o posicionamiento de la Consejería, sino de todo el sector, de la Mesa por el Turismo. Y todavía estamos esperando, no tenemos respuesta de eso como de tantas otras cosas, ¿no? Pero en esa línea en la que estamos trabajando. El tema de las villas turísticas es otro tema distinto. Cuando llegamos nos encontramos las villas turísticas en una situación muy complicada, por ser cautos en la expresión. Hoy en día podemos decir que hay 5 villas turísticas que funcionan razonablemente bien. Podemos decir que se está incrementando la factura de negocio en torno a un 10% anual, con lo cual es un buen dato, y podemos decir que tenemos un plan de desarrollo y de promoción de las villas turísticas para garantizar el que tenga buenos resultados y que los puestos de trabajo que actualmente están en las mismas se garanticen. Por lo tanto, en esa dirección estamos trabajando, si bien no puedo ocultar que la situación inicial era bastante delicada y bastante complicada en todos los términos de la palabra delicada y de la palabra complicada, pues todas las acepciones. Ese plan de empleo, precisamente en el sector turístico, en el que hubo unas ciertas reticencias entre el empresariado, ¿cómo finalmente ha sido aplicado? ¿De qué manera? Y el balance que se puede hacer de ello. Bueno, el balance lo he dicho en mi intervención. Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Por lo tanto, cada cual puede tener su visión y me parece absolutamente legítima y respetable de la actuación que desde la Consejería se desarrolla,
pero nadie puede negar los datos turísticos de Andalucía. Y nadie puede dudar y negar el liderazgo turístico de Andalucía en España. Y un liderazgo turístico que se articula no solo sobre los viajeros internacionales, sino que se articula sobre los viajeros internacionales y sobre los viajeros nacionales. En plena crisis nacional de consumo, de situación complicada para millones de familias españolas, en ese contexto los datos son los que anteriormente yo he reproducido, que son datos del Instituto Nacional de Estadística o del Instituto de Estudios Turísticos o también del Instituto de Estadística de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que desde esa óptica la gestión siempre, lo decía anteriormente, la primera meta que teníamos que resolver y superar es que éramos capaces de gestionar con solvencia las cosas públicas de Andalucía, y la mejor manera de traducir esa gestión son los datos turísticos. A partir de ahí tenemos una relación fluida con todos los interlocutores sociales, también con los empresarios. Y tengo que decir que en la Mesa por el Turismo hay una cierta complicidad a la hora de poner sobre la mesa los problemas turísticos de Andalucía y a la hora de ofrecer soluciones. He dicho anteriormente que firmamos el único pacto, el único acuerdo social, el primer acuerdo social de esta legislatura y el único que sigue vigente, y eso no es solo gracias a la Consejería, sino que es gracias a Comisiones Obreras, a UGT y a la CEA, que fueron los partícipes y los protagonistas del mismo. Sí, me refería un poco a lo que es la calidad del empleo. Un poco el sentido de la calidad del empleo. Bueno, la calidad del empleo, vale. Efectivamente, ese, digamos, incentivo que también se le ofrecía al empresariado si realizaba una contratación de una calidad, en fin, una preocupación que ustedes habían expresado precisamente en este sentido. Sí, el tema del empleo para nosotros es fundamental, porque el empleo es el crear trabajo, y el crear trabajo en condiciones dignas es un síntoma de una sociedad digna, es un síntoma de responsabilidad social, de cohesión social, de justicia en general. Pero en el ámbito turístico, el tener un empleo de calidad es garantía de competitividad de la empresa, de rentabilidad del negocio, de fidelidad con el cliente. El trabajador turístico es el nexo de unión entre la empresa y el cliente. Y el grado de satisfacción del cliente dependerá en gran medida del trabajador que lo atienda. Por eso le hemos dicho a los empresarios y a las empresarias de Andalucía que no caigan en la trampa del Partido Popular y de la reforma del Partido Popular. La reforma del Partido Popular, que actualmente está vigente y que amenaza las condiciones laborales de millones de españoles, es una reforma que pretendía y está consiguiendo la precariedad, la inestabilidad, la economía o el empleo sumergido. Esas recetas son nefastas para la rentabilidad del negocio turístico y para la rentabilidad del negocio hotelero. Y, por tanto, le hemos dicho, y lo digo también hoy aquí a los empresarios, que no caigan en la trampa del Partido Popular, de la reforma del Partido Popular, de impulsar empleo precario, de cambiar empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial, de generar empleo sin formación, porque ese tipo de empleo no solo es un ejemplo de falta de responsabilidad social, que lo es, y de falta de articular una sociedad digna y justa, que también lo es, sino es sobre todo una falta de perspectiva del propio negocio turístico, del propio negocio hotelero. Nadie, como un empresario turístico, debiera estar especialmente interesado en que su trabajador fuera un trabajador formado, fuera un trabajador con el máximo nivel de profesionalidad y fuera un trabajador identificado con su empresa, porque sería sinónimo de servicio de calidad y de fidelización del cliente y, por ende, de rentabilidad del propio negocio. Nos quedan 10-15 minutos. ¿Estaría a favor de establecer una tasa al turista? Preguntan, en caso afirmativo, ¿a qué destinaría la recaudación? Bueno, ahora mismo no está sobre la mesa. Tengo que decir que Cataluña ha puesto en marcha una tasa turística con unos magníficos resultados a nivel de recaudación y sin que merme la competitividad turística del destino. Nosotros creemos que debe... Yo quiero poner de manifiesto una reflexión. En un momento de crisis,
en un momento de dificultades económicas muy importantes en Andalucía, este Gobierno destina 25 millones de euros a la promoción turística. Por la importancia del turismo como sector estratégico, por su capacidad para generar nuevos sectores económicos, por su factor de arrastre, pero en condiciones de crisis, de dificultades para hacer frente a necesidades vitales de los andaluces como consecuencia del incumplimiento del sistema de financiación por parte del Gobierno central, de la aplicación injusta del déficit. En ese contexto, hacemos el esfuerzo para extraer 25 millones de euros para promocionar turísticamente el destino de Andalucía. Yo he dicho en muchas ocasiones que ese esfuerzo público debiera ir parejo a un esfuerzo privado también para destinar recursos a la promoción turística de Andalucía. Y que eso debemos hacerlo de mutuo acuerdo. Pero que los empresarios, el sector empresarial, debe destinar recursos para promocionar turísticamente a Andalucía. No estoy diciendo que dejemos de destinar recursos desde el presupuesto público, sino que se complemente. Pero en cualquier caso, en este momento, esa tasa no está sobre la mesa. En este momento. Le preguntan si, dado esas cifras turísticas que se han señalado, etcétera, ese crecimiento, en fin, alguno de los asistentes no ve que vaya un poco aparejado ese crecimiento con cierta riqueza o el ingreso de cierta riqueza o que vayan mejor las cosas en la comunidad autónoma. Y le preguntan si no sería necesario un plan que potencie la industria turística vinculada a empresas autóctonas y locales y si podría apoyarse ese plan en las empresas de economía social que reúnen esas condiciones. Por supuesto. Uno de los temas que se está también trabajando en el actual Gobierno y en el pacto Izquierda Unida-PSOE es impulsar un nuevo modelo productivo de Andalucía. Impulsar un nuevo modelo productivo de Andalucía que se base, entre otros temas o sobre otros pilares, en nuestras propias potencialidades endógenas, en nuestros propios recursos y en nuestros propios instrumentos. Y en ese modelo productivo por el que trabajamos y por el que desde Izquierda Unida se está especialmente ilusionado, la economía social es un referente fundamental en todos los ámbitos de la economía productiva de Andalucía, en todos los ámbitos, porque la economía social garantiza que los buenos datos económicos se desparramen en el territorio, se reinviertan en el territorio, generen economía de escala en el territorio, mejoren las condiciones de vida del territorio. Por lo tanto, la economía social es un factor imprescindible en el nuevo modelo productivo de Andalucía y en ese ámbito, en el modelo turístico también. Yo aspiro a una comunidad autónoma en donde su industria turística tenga una base importante en el propio empresariado, cuando digo empresariado en el amplio sentido de la palabra, andaluz. Seamos menos dependientes de cadenas internacionales y más dependientes de nuestra propia voluntad y de nuestra propia capacidad. Pero digo más, nosotros estamos trabajando en otra línea de actuación que me parece imprescindible, y es que el turismo no solo sea un vector económico en cifras absolutas, sino que sea un vector que posibilite un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía local. Y pretendemos, en los planes que estamos impulsando, que el sector agroalimentario andaluz aproveche toda la potencialidad turística que Andalucía tiene para acortar los canales de distribución y para que los hoteles andaluces sean portavoces, poder utilizar una expresión, de la riqueza de la producción agroalimentaria andaluza y de la producción artesanal andaluza y de toda nuestra capacidad de generar riqueza. Por lo tanto, en esa línea estamos trabajando desde la Dirección General de Comercio con el Servicio de Turismo de la Consejería para que aprovechemos todo nuestro potencial turístico como factor de arrastre del conjunto de la economía, sobre todo de la economía local, porque cuando hablamos de producción agroalimentaria de Andalucía, una gran parte de esa producción agroalimentaria de Andalucía es economía social.
8 minutos y tenemos un montón de temas todavía sobre la mesa. Doña Aurora Baena, del Ayuntamiento de Espartinas. Bueno, le pregunta que por qué ha dedicado tanto tiempo a hablar de temas de campaña política, al principio dice, y si no piensa que la función de un consejero de turismo de la Junta de Andalucía es integrar los esfuerzos públicos para potenciar el turismo, apoyando al sector privado. Y además señala que la cuenca del Aljarafe está haciendo muchísimas actuaciones turísticas y cómo van a percibir los ayuntamientos ayudas de la Junta. Bueno, lo primero, el ropaje político, ya lo he dicho al principio, no me lo puedo quitar. Lo mismo que con toda seguridad la persona que hace la pregunta tampoco se lo quitará cuando esté en Espartinas. Me parece natural y evidente. La colaboración y la coordinación es un ejemplo que está realizando el Gobierno de Andalucía. Por cierto, aprovecho la pregunta para decir que ya me gustaría que el Gobierno de España hiciera lo mismo en materia turística y en materia comercial, donde nos enteramos de los decretos, leyes que aprueba el Consejo de Ministros que afectan a competencias exclusivas de Andalucía en los telediarios de las 3 de la tarde, sin haber reunido previamente a las comisiones sectoriales, sin haber reunido previamente a las consejerías competentes en la materia en toda España, en un ejemplo de política de imposición absolutamente incompatible con un Estado de competencias compartidas como es el Estado español. En Andalucía hemos hecho un esfuerzo importante de colaboración, de coordinación. El Plan de Acción 2013 y el Plan de Acción 2014, todos los planes que anteriormente he hecho referencia, surgen de la aprobación y de la colaboración de todos los agentes turísticos, empezando por la Mesa por el Turismo. Todos estos planes han sido aprobados por la Mesa no aprobados, sino coelaborados con la Mesa por el Turismo. Toda la actividad de promoción turística se está realizando desde la base de la colaboración con los patronatos provinciales, sean del color que sean los patronatos provinciales, y en esa dirección vamos a seguir trabajando en una máxima que en la Consejería tenemos a gala, y es que sumar multiplica, es decir, sumar recursos, sumar esfuerzos, sumar energía, multiplica los resultados. Y en relación a los municipios, nosotros distribuimos los recursos disponibles en base a, como decía, las prioridades que nos marcamos en la Consejería y a las órdenes de subvenciones que realizamos. Mientras más recursos tengamos, más posibilidades tendremos de facilitar a los ayuntamientos instrumentos para mejorar su competitividad turística. Si tuviéramos 4.000 millones de euros más en el presupuesto de la Junta de Andalucía, con toda seguridad tendríamos más recursos para financiar las necesidades turísticas de municipios como los de Espartinas o como cualquiera de los más de 700 municipios de Andalucía. Sí quiero decir que estamos siempre abiertos a cualquier línea de actuación, a cualquier propuesta que se nos realice para analizarla, valorarla y, si podemos impulsarla, impulsarla también, ¿no? Ya sí que tenemos, consejero, que ir brevemente con varias cuestiones. Por ejemplo, doña Carmen de Cáceres, de Vodafone, pregunta si dispone su consejería de algún plan a corto plazo para controlar el impacto de la economía sumergida en el turismo. No. No tenemos unos mecanismos propios para calibrar esos datos. Por lo tanto, nos remitimos siempre a la información genérica que hay al respecto. Tampoco tenemos constancia de que haya una información que no sea de la Consejería que pueda calibrar específicamente ese dato. Se habla de la importancia de la economía sumergida o de la cuantía de la economía sumergida en Andalucía en su conjunto, pero no he tenido yo al menos acceso a ningún informe o a ningún estudio que articule específicamente en el sector turístico su peso. Desde la Consejería en este momento no lo podemos disponer. De duda cabe que su peso será parecido al peso que tiene el conjunto de la economía andaluza, ¿no? Don Juan Carlos López, de Comisiones Obreras, preocupado por los aeropuertos de Andalucía, dice que el 90% de usuarios de los aeropuertos de nuestra comunidad son turistas y que desde Izquierda Unida y el Gobierno andaluz se reclamará la cogestión de los aeropuertos andaluces. Señala, sin embargo, que el PP está consolidando la privatización del 49% de AENA. ¿Cómo se va a poder, digamos, casar estos dos datos? Bueno, ya he dicho anteriormente que la Consejería, a pesar de no ser competente en materia de AENA y en materia de infraestructura aeroportuaria, se ha implicado a fondo para mejorar los datos de los aeropuertos andaluces. Y no solo por el trabajo de la Consejería, pero también por el trabajo de la Consejería, los aeropuertos andaluces en este momento encabezan los crecimientos de tráfico aeroportuario del conjunto del país,
junto con Canarias. Siempre digo junto con Canarias porque Canarias tiene una significación especial, tanto por su insularidad como por los efectos positivos que está recibiendo especialmente Canarias de las condiciones geopolíticas del norte de África. Nosotros, el Gobierno de Andalucía ya ha expresado su desacuerdo con la privatización de AENA. Desde Izquierda Unida en particular estamos radicalmente en contra de que se privatice sectores estratégicos de la economía. La infraestructura aeroportuaria es un sector estratégico de la economía andaluza en su conjunto. Creemos, además, que una vez que se abre la puerta a la privatización, la puerta está abierta de par en par, no hay puertas parcialmente abiertas. Se empieza por el 49% y se terminará en el 100%, y una vez que se abre la puerta a la privatización está en peligro la unidad de red de los aeropuertos de España y la unidad de red de los aeropuertos andaluces, y eso afecta o puede afectar, ojalá me equivoque, a una parte importante de aeropuertos andaluces que no llega al umbral de la rentabilidad que la iniciativa privada considerará aceptable para seguir manteniéndolos abiertos. Por lo tanto, es una mala noticia, creo sinceramente, para España, para sus intereses estratégicos, pero también una mala noticia para Andalucía. Lo hemos expresado al Ministerio de manera reiterada, se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía también nuestra oposición a esa privatización, por ahora parcial, pero con toda seguridad total, de aquí a no muchos años. Le ruego brevedad. Don Manuel Otero, de la Asociación de Hoteles de Sevilla, dice que ¿cuándo van a acabar? Pregunta, ¿cuándo van a acabar? Dice, con la discriminación de la Junta y ProDetour hacia Sevilla Capital. Porque dice que llevan un año denunciando esta situación y que excluyen a Sevilla Capital de sus publicaciones y promociones. Bueno, la Junta no tiene ninguna discriminación con Sevilla Capital, al contrario. El plan turístico de mayor dotación económica es con Sevilla Ciudad. 22 millones de euros, que se está ejecutando prácticamente, bueno, en un 60%. Falta la última parte por ejecutar. Es la apuesta más importante que la Junta de Andalucía ha hecho por ninguna ciudad en materia de inversiones turísticas. Se ha posibilitado la restauración del costurero de la Reina, se ha posibilitado la apertura del Museo de Cerámica de Triana, se ha posibilitado la apertura de esto de la Inquisición, que se me ha olvidado ahora el nombre ahora. San Jorge, el Castillo de San Jorge, se ha posibilitado la creación de un producto turístico que es Sevilla Ciudad de la Ópera, se ha posibilitado la creación de otro producto turístico que es la Vuelta al Mundo. En fin, si hay una ciudad que no puede estar quejosa de la atención y de las inversiones de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, precisamente de Sevilla. Bueno, quejoso puede estar porque siempre las aspiraciones son mayores que las posibilidades, ¿no? Pero objetivamente esos son los datos. Otra cosa distinta es la relación en materia de promoción turística de Sevilla con ProDetour, pues que habrá que analizarlo en el marco de ProDetour. Pero desde la Consejería en absoluto. No solo no ha habido discriminación, sino que está habiendo un trato muy importante por la ciudad de Sevilla, en base a la importancia que la ciudad de Sevilla tiene, en base a su protagonismo, y los datos están viniendo a corroborar que apostar por crear nuevos productos turísticos es importante. Y Sevilla está dando unos datos turísticos magníficos este año. Elaboración de presupuestos. ¿Cómo cree que va a ir esa negociación entre PSOE e Izquierda Unida? ¿Cómo cree que va a salir parada su consejería? Y una pregunta fundamental es ese impuesto a las grandes superficies, que, bueno, ahí estriban algunas de las grandes diferencias que hay a la hora de negociar estos presupuestos. Bueno, vamos a ver, el presupuesto, pues, como todos los presupuestos, tendrán que comenzarse, desarrollarse y finalizar. Quiero decir, no hay nada nuevo al respecto. Estamos en la fase de los primeros pasos y a partir de ahí, pues, esa fase se irá articulando e iremos viendo cómo se priorizan con los recursos disponibles las necesidades programáticas del conjunto del Gobierno, también de esta consejería, ¿no? Siendo consciente que para Izquierda Unida la prioridad son los andaluces y las andaluzas, sus problemas, sus necesidades. Y, por lo tanto, la prioridad es la educación, la prioridad es la sanidad, la prioridad es la dependencia, la prioridad es aquellos elementos que afectan directamente a las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas con más necesidades, lo que decía en mi intervención, víctimas de la crisis. En ese ámbito, pues esperamos que la Consejería de Turismo y Comercio pues salga con los mayores recursos posibles, siendo conscientes de que estamos hablando de unos recursos limitados.
El impuesto a la grande superficie, ya lo hemos dicho muchas veces, es una propuesta y una apuesta de Izquierda Unida en el marco, no solo de Izquierda Unida, en España prácticamente del 50% de las comunidades autónomas la tienen ya aprobado este impuesto, declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. Y es un instrumento que siempre lo hemos planteado de solidaridad entre formatos comerciales. De solidaridad entre los formatos. La solidaridad es una línea fundamental de la acción política en todos los ámbitos, también en este. Esperamos poder convencer al PSOE de que es un impuesto positivo y esperamos que el PSOE en Andalucía lo entienda así, lo mismo que lo ha entendido el PSOE de Madrid. Bueno, es una reflexión que queremos trasladarle, pero que de momento no hemos sido capaces de convencerlo, no nosotros, sino toda la plataforma que en torno al impuesto a la grande superficie se ha articulado, porque creemos que es un impuesto justo. Nosotros no, Izquierda Unida no es la formación política que hace del impuesto su estrella. No somos devoradores de recursos familiares. Es un impuesto justo, porque es un impuesto que va dirigido a los que más tienen para facilitar la actividad económica de los que menos tienen, sin que la ejecución de ese impuesto signifique que los que más tienen vayan a verse seriamente trastocados en su cuenta de resultados. No tiene ninguna vocación confiscatoria en absoluto, ni aquí ni en Asturias, donde está vigente. Por lo tanto, a partir de ahí, no puedo decir nada más. Espero que podamos convencerlos en alguna ocasión. Somos conscientes de que un gobierno de coalición, un gobierno de dos partidos, somos conscientes además que ese tema no iba expresamente en el Pacto por Andalucía y, por lo tanto, su ejecución, como cualquier otro ámbito, tiene que ser fruto del acuerdo y del consenso que de momento no hemos alcanzado, pero desde luego, como Izquierda Unida, no renunciamos a un instrumento que creemos que es positivo. María Dolores Tortosa, de Vocento, pregunta si cree posible un adelanto electoral y si ve razones para ello. Bueno, hombre, posible en la vida es todo. Posible en la vida es todo. Pero yo le decía los otros días, en una entrevista que me hizo un medio de comunicación, que a las 2 semanas prácticamente de ser nombrado consejero, un íntimo amigo, un buen amigo mío, me hizo la siguiente pregunta, y eran 2 semanas. Dice, ¿cómo te sientes siendo consejero del gobierno más corto de la historia democrática de Andalucía? Me lo dijo a los 2 meses, a las 2 semanas de ser consejero de gobierno, hace ya más de 2 años, y todavía estoy aquí. Quiero decir, desde el minuto siguiente de la constitución del gobierno ya había quien anunciaba que el gobierno no llegaría a fin de año. Yo creo que hay un especial interés en que este gobierno fracase. Bueno, yo creo que no le vamos a dar gusto. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo todos los recursos disponibles al servicio de Andalucía y en el momento en el que veamos que eso no es posible, pues a partir de ahí habrá que valorar y tomar decisiones, ¿no? Pero en este momento nuestro objetivo es seguir defendiendo los intereses de la gente que más necesita un gobierno progresista y de izquierda en Andalucía, que son las víctimas de la crisis. A ellas nos dirigimos y en ellos pensamos permanentemente cuando gestionamos políticamente Andalucía. Por lo tanto, no posible lo es todo. Posible lo es todo. Nosotros trabajamos en la hipótesis de seguir defendiendo los intereses de los andaluces que más necesitan política de izquierda y política de progreso en Andalucía. En 30 segundillos una cosilla más, porque don Ángel Montes del CESIF está preocupado, lógicamente, por los funcionarios y dice si va a haber algún tipo de mejora y si se le va a poder devolver a los empleados públicos algunos de los derechos, señala, sustraídos en los últimos años. Y muy brevemente tiene que ser consejero. Bueno, pues ahí me remito a lo que el coordinador general de Izquierda Unida y el candidato, Antonio Maillo, que también le agradezco la presencia, ha manifestado a la hora de elaborar los presupuestos y que también después lo ha recogido la presidenta de la Junta, restitución de los derechos de los funcionarios y restitución también de los derechos de los empleados públicos de sanidad, que nos creemos que es un sector fundamental para seguir mejorando las condiciones de vida y atendiendo a las necesidades de los andaluces. Por lo tanto, en esa dirección en la que estamos trabajando, desde Izquierda Unida se ha dicho, desde el PSOE también se ha recogido, por lo tanto, yo espero que así sea. En todo caso, son preguntas que ya me gustaría a mí poder contestar porque significaría que yo tenía todas las respuestas. Pero yo de turismo casi puedo tener todas las respuestas de este Gobierno. De otros temas, sinceramente, tengo respuestas limitadas.
Gracias, consejero. Por cierto, ¿sus vacaciones en Andalucía? En Andalucía, en Benajarafe. Bueno, en Benajarafe no, perdón, en Chirches, que no es Sitges, que es Chirches. Digo porque en alguna ocasión me han preguntado, ¿a Cataluña? No, Chirches. Es una pedanía de Vélez Málaga que se está muy bien y que, bueno, al menos yo estoy muy bien. Muchísimas gracias, consejero. Y don José Pérez, director de Empresas Territorial de Andalucía del Banco de Santander, será quien clausure este acto. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a don Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, por compartir con nosotros su visión de Andalucía y especialmente del turismo y el comercio andaluz, ¿no? A don Alberto Garzón también, diputado al Congreso de los Diputados, por su presentación sobre nuestro conferenciante. Gracias también a Nueva Economía Forum por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a la Tribuna de Andalucía, promocionando el debate, el intercambio de ideas, el diálogo en nuestra región, que consideramos muy necesario. Gracias también a todos por su asistencia. Nuestro papel como patrocinadores nos obliga a ser muy breves, solo un minuto. Y solo quiero transmitirles un mensaje de confianza, la confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. De nuestro fallecido y recordado presidente, don Emilio Botín, nos ha quedado muchas cosas, entre otras la confianza en los proyectos, en las ideas y en las personas de nuestro país. Ahora, tras una larga crisis económica, la economía comienza a mostrar signos de recuperación. Son numerosos sus indicadores. Hoy se ha hablado de indicadores de crecimiento turístico, crecimiento del PIB. Estamos siendo ya la tercera comunidad autónoma en volumen de exportación. Las cifras de empleo mejoran, aunque hay mucho por hacer. Banco Santander está jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso con contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza. Hemos conseguido ya desde julio del 2013 aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso del crédito. Esto responde a una nueva estrategia para impulsar esta financiación apoyando al tejido empresarial. Nuestro ambicioso proyecto Santander Advance, que fue presentado el pasado mes de marzo. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de euros en crédito para el año 2014. Además, ofrecemos otra serie de herramientas de apoyo no solo financieras, como formación, empleo, con 1.000 becas, experiencias profesionales en Andalucía, con Santander y Junta de Andalucía, 743 becas Santander Universidades en Andalucía, proyectos de conectividad, de internacionalización. En este punto del 2014 queremos hacer mucho más. La buena noticia es que los 4.400 millones van a ser superados. Esperamos que se superen los 5.000. Por ello, vamos a poner a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito. Quiero terminar compartiendo con ustedes un recuerdo a nuestro querido presidente, don Emilio Botín, y nuestros mejores deseos también para la nueva presidenta, Ana Botín. Gracias a todos por confiar en el Santander como socio de esta ilusionante aventura. A los empresarios por vuestro compromiso y apuesta de futuro. Muchas gracias a todos.